El fin del arquitecto del poder teocrático, Ali Khomeini fue el cerebro del régimen iraní durante más de 3 décadas. El hombre que consolidó un sistema teocrático, financió milicias en toda la región y desafió abiertamente a Occidente. Su muerte no es un hecho aislado, es un terremoto estratégico que puede redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente. Cuando cae la figura central de un régimen ideológico radical, el sistema entero entra en zona de riesgo. Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo detrás del poder global, suscríbete ahora a Atlas Extremo. Aquí no repetimos titulares, analizamos el tablero completo, porque la nueva Guerra Fría no se anuncia, se ejecuta en silencio. El régimen iraní no es una democracia, es una estructura cerrada donde el líder supremo concentra autoridad religiosa, política y militar. Sin Khomeini, comienza una disputa interna por el control del Estado, clérigos conservadores, facciones del Consejo de Guardianes y, sobre todo, la Guardia Revolucionaria, buscarán posicionarse. En sistemas autoritarios, la transición nunca es suave. Es una prueba de fuerza. La Guardia Revolucionaria Islámica no es solo un brazo armado, es el verdadero músculo del régimen. Controla sectores económicos, inteligencia, misiles y el programa nuclear. Si decide endurecer la postura externa, la región puede entrar en una fase de mayor confrontación. Si decide consolidar el poder internamente, veremos una purga silenciosa y una centralización aún más rígida. Irán enfrenta sanciones económicas, presión social y desgaste estructural. La muerte del líder supremo puede abrir 2 caminos: emoticono cara de asombro, una consolidación autoritaria más fuerte, o una etapa de tensiones internas que debilite temporalmente la proyección exterior del régimen. En ambos casos, el equilibrio interno cambia. Irán no opera solo, Hezbollah en Líbano, milicias en Irak, el régimen sirio y los hutíes en Yemen forman parte de su red estratégica. Ahora la pregunta es clara: ¿responderán con contención o con escalada? Cuando un eje pierde a su líder central, los actores periféricos suelen reaccionar para demostrar que la estructura sigue viva. La operación no fue un accidente, fue una decisión estratégica. Donald Trump optó por eliminar al líder supremo del régimen iraní como parte de una doctrina de disuasión directa. El mensaje fue claro: Estados Unidos no tolerará amenazas estructurales contra sus aliados ni contra su seguridad nacional. Esta acción redefine la política de contención, ya no es solo presión económica, es acción quirúrgica con impacto geopolítico global. Desde una perspectiva estratégica, la decisión responde a 3 objetivos. Primero, debilitar la estructura central del régimen iraní. Segundo, frenar el avance del programa nuclear. Tercero, restablecer la credibilidad de la disuasión estadounidense en Medio Oriente. Para Trump, la lógica es simple: si el liderazgo radical representa una amenaza permanente, neutralizar el liderazgo altera el comportamiento del sistema. Pero toda acción genera reacción, y el cálculo ahora se traslada a Teherán. El sistema iraní tiene mecanismos formales de sucesión, pero el poder real depende del equilibrio entre clero y militares. Existen 3 escenarios probables. 1. Sucesión controlada dentro del ala más conservadora del clero, garantizando continuidad ideológica. 2. Consolidación directa del poder por parte de la Guardia Revolucionaria, transformando el régimen en una estructura aún más militarizada. 3. Un liderazgo de transición débil, que genere fracturas internas y reduzca temporalmente la capacidad de proyección regional. En cualquiera de los casos, la prioridad del nuevo liderazgo será demostrar fuerza. Y eso puede traducirse en acciones externas calculadas. Para Moscú, Irán es un socio táctico contra la influencia estadounidense. Rusia pierde un aliado ideológicamente firme. El Kremlin enfrentará un dilema: escalar retóricamente contra Washington o actuar con prudencia para evitar un conflicto directo con Estados Unidos. Rusia probablemente optará por apoyo diplomático y coordinación militar indirecta, sin entrar en confrontación abierta. Su prioridad es Ucrania y su propio equilibrio interno, pero el debilitamiento iraní altera el eje antioccidental en la región. China observa con frialdad estratégica. Irán es pieza clave en su seguridad energética y en su expansión dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para Pekín, la estabilidad importa más que la ideología. Un Irán debilitado puede significar interrupciones energéticas y volatilidad en los mercados. China no buscará confrontación militar, buscará influencia en la transición, puede actuar como estabilizador diplomático mientras fortalece su presencia económica. En el fondo, la pregunta es mayor: ¿estamos viendo el inicio de una reconfiguración del eje antiestadounidense, o una consolidación aún más dura del bloque liderado por Washington? El régimen iraní construyó durante décadas una estrategia clara: nunca responder de forma frontal cuando puede responder de forma asimétrica. Con la muerte de Khomeini ordenada por Donald Trump, la presión interna por represalia es enorme. Pero un ataque directo contra Estados Unidos podría justificar una ofensiva aún mayor. Por eso, el escenario más probable no es una guerra convencional inmediata, es una guerra indirecta.
Hezbollah es el brazo más poderoso del eje iraní, miles de misiles apuntando a territorio israelí, capacidad de saturación defensiva. Si Teherán decide enviar un mensaje fuerte, el Líbano puede convertirse en el primer escenario de escalada. Israel, por su parte, tiene doctrina clara, respuesta masiva ante amenaza existencial. Eso elevaría el conflicto a una dimensión regional en cuestión de días. Irán consolidó un corredor terrestre desde Teherán hasta el Mediterráneo, milicias en Irak, presencia en Siria. Estos actores pueden atacar bases estadounidenses o intereses israelíes sin declarar guerra formal. Esto genera una zona gris peligrosa. Escalada sin declaración oficial, golpes calculados, respuesta proporcional, hasta que deja de ser proporcional. Irán controla una de las arterias energéticas más sensibles del mundo, el estrecho de Hormuz. Si decide bloquear o amenazar el tránsito petrolero, el impacto sería inmediato. Aumento del precio del petróleo, tensión en mercados globales. Presión sobre Europa y Asia, pero cerrar Hormuz sería cruzar una línea roja directa con Estados Unidos, y el Pentágono ya ha demostrado disposición a actuar cuando la disuasión es desafiada. El nuevo liderazgo iraní enfrenta una decisión crítica: escalar para demostrar fortaleza interna, o contenerse para preservar el régimen. Trump apostó a que la eliminación del líder supremo generaría disrupción suficiente para debilitar la estructura iraní sin provocar guerra total. Pero en geopolítica, las variables no siempre obedecen al cálculo inicial. Una represalia mal calibrada puede activar una cadena de eventos difícil de detener, y cuando múltiples actores armados entran en juego, el margen de error se reduce a cero. La muerte del líder supremo iraní genera un efecto dominó inmediato en el mercado de energía. Irán es uno de los principales actores del Golfo Pérsico. Cualquier riesgo sobre el estrecho de Hormuz dispara el precio del petróleo. Los mercados no reaccionan solo a hechos, reaccionan a expectativas. Si los inversores anticipan escalada militar, el petróleo sube. Si el petróleo sube, sube la inflación global, y si la inflación sube, las economías occidentales vuelven a entrar en presión estructural. La decisión estratégica de Trump tiene, por lo tanto, impacto financiero global. Europa enfrenta un dilema: por un lado, depende de estabilidad energética; por otro, mantiene tensiones diplomáticas con Irán desde hace años. Si el conflicto escala, Europa podría verse obligada a alinearse más firmemente con Washington. Pero muchos gobiernos europeos temen una guerra abierta que genere nuevas crisis migratorias y más volatilidad económica. La unidad occidental podría fortalecerse o fracturarse bajo presión. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros actores del Golfo observan con cautela. Durante años, han visto a Irán como rival estratégico. La eliminación del líder supremo debilita temporalmente al eje chií, pero también genera incertidumbre. Un Irán inestable puede ser más peligroso que un Irán fuerte pero previsible. El mundo árabe suní podría aprovechar la oportunidad para consolidar influencia regional, siempre que la escalada no desborde el control. La orden de Trump envía un mensaje directo a aliados y adversarios. Estados Unidos está dispuesto a actuar. Para la OTAN, esto puede representar una reafirmación del liderazgo estratégico estadounidense. Después de años de percepción de ambigüedad en política exterior, una acción directa refuerza la imagen de disuasión, pero también aumenta la responsabilidad. Si la situación escala, Washington deberá demostrar que puede controlar el conflicto que inició. Para China y Rusia, el escenario es complejo. Un Medio Oriente inestable puede afectar comercio, energía y rutas estratégicas, pero también puede distraer a Estados Unidos de otros frentes, como el Indo-Pacífico o Europa Oriental. Moscú podría beneficiarse de precios altos del petróleo. Pekín podría intentar posicionarse como mediador pragmático. Ambos observarán si la ofensiva estratégica de Washington fortalece su liderazgo global o lo expone a un desgaste prolongado. El sistema internacional entra en una fase de recalibración, y cuando las potencias recalibran, el mundo entero se ajusta. La eliminación de Ali Khamenei abre una bifurcación histórica para Irán. Un escenario apunta a debilitamiento progresivo del régimen, con disputas internas, pérdida de cohesión y reducción de su proyección externa. El otro escenario apunta a radicalización. Cuando regímenes ideológicos se sienten amenazados, suelen endurecerse: más control interno, más represión, más discurso antioccidental. La pregunta central es cuál facción impondrá su visión. Si la Guardia Revolucionaria asume mayor control político, Irán podría transformarse en un régimen aún más militarizado, menos peso clerical, más lógica de seguridad nacional, más prioridad al programa misilístico y nuclear. Eso implicaría un país menos previsible, pero también más directo en su doctrina de confrontación. Trump apostó a que la eliminación del líder supremo fracturaría la estructura, pero si la sucesión fortalece al ala militar, el resultado podría ser un adversario más rígido. Con la muerte del líder supremo, el futuro del programa nuclear iraní se vuelve incierto. Puede haber una pausa táctica para reorganización interna, o una aceleración estratégica como demostración de soberanía. Si el nuevo liderazgo decide avanzar hacia un umbral nuclear, la presión internacional aumentará de inmediato.
Israel ya dejó claro en el pasado que no tolerará un Irán nuclear, y Estados Unidos ha reafirmado que todas las opciones están sobre la mesa. Aquí se encuentra la línea roja más peligrosa del tablero. La decisión de eliminar al líder supremo no es solo un episodio regional, es una señal estratégica global. El mensaje es claro: la disuasión vuelve a ser activa. Para aliados, es garantía de respaldo. Para adversarios, es advertencia directa. China toma nota, Rusia toma nota, Corea del Norte toma nota. La política de fuerza redefine los cálculos en múltiples teatros simultáneamente. La historia demuestra que la eliminación de líderes puede generar dos efectos opuestos: desorganización prolongada o reacción explosiva. Si el régimen iraní entra en fragmentación, el eje antioccidental se debilita. Si logra recomponerse bajo liderazgo más radical, el Medio Oriente puede entrar en una fase aún más peligrosa. El mundo observa. Porque cuando una superpotencia decide alterar el centro de poder de un régimen adversario, el resultado no es solo regional, es sistémico. La pregunta final es inevitable: ¿estamos viendo el principio del fin del régimen iraní, o el inicio de una confrontación aún mayor entre bloques globales? Si quieres ir más allá de los titulares y entender cómo realmente funciona el poder global, necesitas una visión estratégica completa. Por eso creé el ebook Atlas Extremo, el manual secreto del mundo. No es teoría superficial, es un mapa de poder. Allí explico cómo operan las superpotencias, cómo se construyen las guerras indirectas, cómo se manipulan los mercados y cómo se rediseña el orden internacional en silencio. Si quieres anticipar los movimientos antes de que aparezcan en las noticias, el enlace está en la descripción. El mundo no se mueve por casualidad, se mueve por estrategia. Y quien entiende la estrategia, entiende el futuro.